El Señor Jesucristo. Cuando vino al mundo. El Evangelio que predicó. La primera frase decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio. Esto es para decir que la gente debe pertenecer al nombre del reino de los cielos. En el siglo I después de Cristo, aquellos que pudieron ser elegidos para pertenecer al reino de los cielos, en aquel tiempo, no eran muchos los que creían en el Evangelio. Tal vez, solo eran 20,000 personas, o solo unas 10.000 y pico de personas. Eran muy pocos, porque en aquel tiempo, sobre la salvación del Señor, era muy difícil predicarla a todas las naciones y pueblos. No había transporte avanzado, ni tampoco Internet. Además, la gente de esa época aún no conocían a Dios. Ni siquiera habían oído hablar de Jehová. Entonces, ¿cómo podrían haber oído hablar de la salvación enviada por Jehová? Por lo tanto, en esa época, no eran muchos los que creían en el Evangelio. Pero, al llegar a los hijos de esta era, el Evangelio del reino de los cielos debe ser predicado en todas las naciones y pueblos, para testimonio a todas las naciones y razas. Después de eso, 1/3 de la humanidad pasará por la gran tribulación y se volverá al reino de los cielos. Por lo tanto, esta era es una era de turbulencia e inquietud. Y también una era grandiosa y vigorosa. Y también una era de arrebatar a las personas de las manos de Satanás, para traerlas al reino de los cielos. Sí, decimos que predicar el Evangelio del reino, el Evangelio del reino, es precisamente para traer a la gente al reino de los cielos, para arrebatar a la gente del mundo de Satanás, quitarla de allí, para que se arrepientan, y, tras aceptar la salvación, se conviertan en personas que pertenecen a Dios. Se trata de arrebatar a la gente de este reino, gobernado por Satanás, arrebatándolos uno por uno. Aquellos que consideramos buenos, uno por uno, los traemos, bajo el nombre del reino de los cielos. Por lo tanto, esta era, sin duda será una era de grandes conflictos. Mientras tanto, el Padre Celestial y el Señor están en el cielo, haciendo que el poder político de Satanás en la tierra se derrumbe, y que el régimen de la Gran Babilonia de Satanás en el cielo también se derrumbe, haciendo que esos ángeles caídos también pierdan su autoridad, y pierdan su poder político, y que la gente en la tierra también pierda su poder político. Entonces, el Padre construye continuamente el régimen del niño del Apocalipsis. El Padre hace que el régimen del niño, en el Apocalipsis, sea exaltado en lo alto, venciendo al régimen del enemigo. Este es el Evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, cuando el Señor Cristo vino al mundo, las palabras que dijo en ese momento, la gente de entonces no las entendía del todo. Él dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y dice también: de ahora en adelante, 5 en una casa, una familia de 5, estarán divididos, 2 personas contra 3, y 3 contra 2. El hijo estará contra el padre contra la madre, el padre contra el hijo, la madre contra la nuera contra la suegra. Y así continuamente. Una familia de 5 se dividirá. Esto es, ¿por qué razón? El Señor ha venido, y el mundo se dividió, haciendo que el mundo se divida. Porque, después de venir el Señor, separará a las personas en 2 clases de personas. O bien, pertenecerán a los ciudadanos del reino de los cielos, o bien, pertenecerán al pueblo de Satanás. A toda la humanidad la ha confundido, haciendo que toda la humanidad finalmente comprenda. Oh, resulta que, antes no había, antes de su llegada, todos estaban bajo el control de Satanás. Nadie sabía que estaba bajo el control de Satanás. Nadie sabía que pertenecía a Satanás, y que el demonio caído gobernaba. Nadie sabía que Satanás, debido a que era tan deshonroso, no dijo que él gobernaba la tierra, y nadie lo sabía. Pero, todos experimentaron, por el demonio Satanás, el dolor de ser gobernados. Todos estaban atados por el pecado, cada día de sus vidas. Hacían cosas pecaminosas. Y además, todos también estaban atados por la muerte, muriendo cuando llegaba el momento, o muriendo por enfermedad, o experimentando algún contratiempo, y también muriendo. Así que todos estaban bajo el dolor del gobierno del demonio. Pero, más adelante, en el Apocalipsis, apareció el niño, el del Apocalipsis, llamado el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el hermano Heber de Israel apareció. Entonces, la luz del sol brilló sobre la tierra, exponiendo la oscuridad, haciendo que la oscuridad retrocediera. Entonces, después de que la gente recibiera el brillo de la luz del sol, se dieron cuenta de que tienen una esperanza de pertenecer al sol Heber.
al reino de Israel. Pertenecer al reino de los cielos. Pertenecer al reino de Dios y de Cristo. Para convertirse en ciudadanos del reino de los cielos. Solo así hay esperanza. Y luego, el periodo de explosión del Evangelio. La temporada de la gran cosecha del Evangelio. Está a punto de llegar. Mucha gente dice. Resulta que, el Evangelio del reino de los cielos, es el predicado por el hermano Heber. De esta manera, antes pensábamos, que era un evangelio ideológico, o de pensamiento, este tipo de reino ideal. Pensando que era en la mente, donde se esbozaba un reino, todos pensábamos, que era así, o algún tipo de discurso. ¿Cómo puede haber un reino de los cielos? Ahora, en efecto, el reino de los cielos es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es decir, el reino de los cielos. Las personas deben estar bajo la nueva Jerusalén que desciende del cielo, bajo el nombre de este reino. Para eso, deben bautizarse, aceptar la redención del Señor, aceptar la redención de Heber, y luego, al aceptar la redención, el Señor nos permite convertirnos en nuevas criaturas, y así ser ciudadanos del reino de los cielos. Resulta que, lo que decía el hermano Heber era verdad, y entonces, todo el mundo comprendió la salvación. Y comprendió el misterio de esta salvación. Después, muchas personas dijeron, hermano Heber, entonces nosotros, ¿cómo podemos convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos? Heber dijo, deben declarar públicamente, que pertenecen a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Y entonces, deben declarar, bautizarse en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y en el nombre del Espíritu Santo, y así pertenecer al reino de los cielos, siempre que crean, y estén dispuestos a declarar y bautizarse, del reino de los cielos, Dios Jehová, y el Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, los aceptarán, para ser, su pueblo, y además, el Padre Celestial y el Señor, darán el Espíritu de Dios y del Señor, a quienes estén dispuestos a pertenecer al reino de los cielos, para que ellos, en su interior, ya no esté el espíritu de Satanás, sino el Espíritu de Dios y del Señor, haciendo que todos sean hijos de Dios y del Señor, convirtiéndose en nuevas criaturas. El que crea y se bautice será salvo, y todos serán ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, en esta era, miles y millones de personas fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, sentado en el trono, y el Señor Jesucristo a la diestra del trono, están en los cielos, gobernando el mundo entero, y todo lo que concierne a los salvos. Y el Padre Celestial y el Hijo del Señor son la voz en la tierra, hablando continuamente de lo que el Padre Celestial y el Señor van a realizar, las grandes y maravillosas obras. Y muchísima gente vino a bautizarse junta. Y así, se cumplió lo que Dios en la Biblia profetizó diciendo: acontecerá en los últimos días, que el monte de la casa de Jehová será elevado por encima de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él todas las naciones. Y personas de todas las naciones se bautizaron bajo el nombre del reino de los cielos. Tal como se dice aquí, la gente de todas las naciones fluirá hacia este monte. Es decir, la gente de todas las naciones, todos fluirán hacia el reino de Dios. Este monte significa este reino, es el de Dios, el monte Sión celestial. Entonces, ¿cómo fluyen hacia el reino de Dios? Es a través del bautismo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, ellos pueden obtener la entrada al reino de los cielos, para convertirse en hijos del reino de los cielos, convertirse en ciudadanos del reino de los cielos. Cuando llegue el momento, Dios los resucitará, para que ya no mueran, ya no se lamenten, ya no sufran más. Las cosas anteriores pasarán, y además, entre las personas, todos serán hermanos y hermanas. El Espíritu dentro de todos será el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dentro de todos estará el Espíritu de Dios y del Señor. Entonces, lo que habrá dentro de todos será santo, será sin pecado, será un amor como el de Dios y el Señor. A diferencia del pasado, cuando no eran ciudadanos del reino de los cielos, todo es diferente. Antes de convertirse en ciudadanos del reino de los cielos, entonces, lo que habitaba dentro de las personas era de Satanás, de la gran Babilonia. El espíritu de los ángeles caídos. Ángeles caídos. El hermano Heber dijo, tal vez hasta 20.000 millones. 20.000 millones de ángeles caídos. Entonces, una persona, incluso si solo tiene un espíritu de ángel caído viviendo en su interior, la persona ya comete pecado. Incluso algunas personas, 2,000 ángeles caídos, entrando en su interior, entonces su pecado es aún mayor. Entonces, ahora, la gente ya se ha bautizado, y está bajo el nombre del reino de los cielos. Así que los ángeles caídos ya no tienen poder para actuar, no tienen poder para controlar de nuevo a aquellos hijos que están bajo el nombre del reino de los cielos. Porque ellos ya han declarado públicamente
que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pertenecen a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, para que protejan sus espíritus. Por lo tanto, el espíritu de Satanás y el espíritu del mal ya no pueden entrar en estas personas bautizadas, porque la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo los protegen. Así, el hombre se convierte en una nueva creación y puede ser agradable a Dios. Este es el Evangelio del Reino de los Cielos. Es maravilloso. Antes, cuando hablábamos del Evangelio del Reino de los Cielos, solo hablábamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, pero no sabíamos que la salvación del Señor Cristo haría que los salvados fueran tantos como una gran nación. Antes decíamos que la salvación del Señor, en aquel entonces nos enfocábamos en esta persona fue salva, Cornelio fue salvo, la familia de Cornelio fue salva, o bien, el oficial etíope por Felipe, quien le predicó el Evangelio y lo bautizó, y él fue salvo. En aquel entonces, se hablaba de una persona, salvarse de uno en uno, pero ahora, no estamos hablando de salvarse uno por uno. Un tercio de la humanidad va a, en este momento, venir a cosechar, cosechar, cosechar. Así es. Antes, no se llamaba cosechar. Antes, solo se podía llamar. Este campo tiene 10.000 brotes. Tiene 10.000 brotes. Tal vez haya 100.000 espigas de arroz. Esta espiga de arroz ha madurado. Entonces, tomemos esta espiga y traigámosla. Solo una persona se salva. Así era. Ahora, directamente. Cosechar, 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 cosechar. Entonces, las personas salvas serán muchísimas. Y en cuanto a bautizarse antes, por ejemplo, si eran pocos, tal vez era una sola persona bautizándose. Por ejemplo, vemos a ese oficial etíope. Felipe lo bautizó. Solo él se bautizó. En esta era, tal vez cuando sean muchos, se estima que en el lugar de bautismo, un lugar de bautismo, se estima que decenas de miles se bauticen al mismo tiempo. E incluso, se estima que cientos de miles de personas se bauticen juntas a la orilla del mar, usando un megáfono, para dar un discurso, y después del discurso, todos declaren juntos, y luego, cientos de miles o incluso millones, se bauticen a la vez. Todo es posible, porque este momento es el tiempo de la gran cosecha. ¿Y a qué se debe eso? Porque ha llegado el momento. Para muchas personas, el tiempo en que la cosecha madura ya ha llegado. En la era del Señor Cristo, la cosecha aún no había madurado. Las que podían madurar, en un campo, con 100.000 espigas de arroz, 100.000 espigas de arroz, tal vez solo una espiga maduraba. Así era. Por eso, déjame ver si hay alguna madura. Oh, allí hay una madura. Ah, allí hay alguien que creerá. Entonces, el ángel dijo, esa persona va a creer, ve hacia él. Y así, Felipe fue, le predicó el Evangelio a esa persona, así que esta espiga maduró. En todo el mundo, no se sabe cuántas espigas de arroz hay. En todo el mundo, entre tanta gente, ese día, fue el oficial etíope. Él es una espiga de arroz madura. Tómala, tráela para cosecharla. Cosechar una espiga de arroz. Y después, al llegar a la casa de Cornelio, oh, ese día, se estima que había unas 20 o 30 personas maduras. 20 o 30 espigas de arroz maduraron. Entonces, la gente de toda la tierra, se estima que en esa época había casi 100 millones de personas, alrededor de 100 millones de personas. Solo, poco más de 10 personas podían ser cosechadas. Entonces, los apóstoles, en esa época, después de que los apóstoles fallecieron, el Evangelio volvió a perder su esencia, y ya no hubo verdaderos, que pudieran ser cosechados. Siempre, hasta que el prometido por Dios, en el Apocalipsis, el hermano Heber, el sol, vino a explicar la verdad. Entonces, así como el sol sale y brilla sobre la tierra, las cosechas, debido a el brillo del sol, al llegar el otoño, todas maduran por completo. Entonces, el hermano Heber es el verdadero sol, el sol del Apocalipsis, y las cosechas son los hijos de la nueva tierra. Entonces, por ejemplo, el sol sale a su debido tiempo, y brilla sobre la tierra a su debido tiempo. Al llegar el otoño, una vez que maduran, no es solo un campo el que madura, ni una sola espiga de trigo, sino el mar inmenso de todos los campos de trigo que maduran. Es así. Por eso, los bautizados en un solo día, se estima que podrían ser, incluso millones de personas. Es decir, en el futuro se llegará a este nivel. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.